Uno, dos, dos, sí, dos, dos, sí, dos, uno, dos, dos, sí, dos, uno, dos, 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 uno, dos, tres, dos, listo. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Dios bendiga sus vidas. Cada vez que trato de iniciar por esta aplicación, por TikTok, por la plataforma Live, es un cáncer, un parto, literalmente. Pero bueno, me demoré un poco para solamente tener la pantalla acá de fondo. Nada más que eso. O sea, para que ustedes pudiesen ver lo que yo veo. Nada más que eso. Así que bueno, espero que me estén por ahí escuchando y que todos me estén viendo. No está funcionando tan bien que digamos, pero funciona. Algo sirve. Así que me voy a tener que arreglar por acá para hacerlo todo por acá encima. Qué desastre. Sí. Y se oye, dice todo. Bendiciones, hermanos, hermanas, bendiciones. ¿Cómo se encuentran? Saludos. Está el live, pero ahí no me muestra el live que quiero. No cambia. Está clavado. Pero bueno, a ver si lo puedo arreglar por acá arriba nomás. No cambia. Brillante TikTok, brillante. Capturó la pantalla por acá. A ver si ahí se ve. Bueno, ahí se ve. Lo voy a tener que hacer así nomás, ¿eh? Ahí, ahí. Sí, más fácil. Bueno, ahora sí, saludo a todos. Bendiciones. ¿Cómo se encuentra? Rodeando con las plataformas. Bendiciones. Hermanos, hermanas, bendiciones. ¿Cómo están? Saludos para todos. Sufriendo. TikTok Live para PC es un parto. Le hacen 8000 actualizaciones. Cada vez que uno lo usa, actualización. ¿Mejoró algo? Nada.
Pero no importa. Estoy en un proyecto, esto se lo digo a ustedes, estoy en un proyecto para la iglesia y para el mundo. Espero que las personas interesadas me tomen para hacer una plataforma definitiva de telecomunicaciones, plataforma, debate y todo eso. Ya está el concepto, ya está listo, está diseñado. Falta que alguien lo desarrolle nada más, pero bueno. Así que les pido oración por aquello. ¿Cómo está, hermana Chevenive, y a todos los que están por ahí en línea? Saludos, bendiciones. A ver dónde está esto para varios invitados. Y a ver, ahí está. ¿Quién más está por ahí? Creo que ya habilité la opción para que invitados subiera. Buenas. ¿Cómo está, hermana Chevenive? Cada vez que inicio por acá con el PC, como... Y después termino el live y todo funciona bien. O sea, por magia todo funciona bien. Suele pasar, suele pasar. Creo que el TikTok es mucho más funcional cuando uno entra por el teléfono. Sí, más funcional. Pero no permite estas configuraciones y estas cuestiones por acá. Pero en fin. Mi hermano, usted está como moderador, así que vaya subiendo a los que veas que estén por ahí, que sean de la clase, los va subiendo para que vayan participando. Hago una breve Ok. oración, hermana, y comenzamos. Amén, amén. Ya va, deme un minuto. Amén. Mamá. Yo me lo llevo. Sí. ¿Qué? Ven, con él. Ok. Ajá. Bueno, hermanos, vamos a orar para iniciar la clase. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en Ahí un estamos. mismo lugar para aprender más de ti, para conocer de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes a entender, Señor, lo que tú deseas que entendamos. Más allá de conocerte, queremos conocerte como tú deseas ser conocido. Amén, Te Señor. pedimos por el profesor para que tú le guíes, para que tu luz, Señor, resplandezca en su mente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda y protege a cada persona presente en esta clase. Amén y Amén. 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 Amén, hermanos. La idea de estas clases, para recapitular cómo empezamos en la clase pasada, es que cada persona pueda de alguna manera eh, no aceptar lo que se dice o lo que se cree que la Biblia dice a primera instancia. Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos que somos crédulos cuando tenemos una persona de confianza enfrente. Decir, lo dijo el pastor, lo dijo tal escritor, lo dijeron tal grupo de personas. No, 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 no. Nosotros tenemos que aprender a usar el cerebro en el buen sentido de la palabra. O sea, tener métodos críticos y habíamos visto con intensidad el método de estudio bíblico, el método analítico, vale, el método inductivo, pero el que aterriza el método inductivo cuando se usa mal es el método analítico. El método analítico es analizar la Biblia. Contexto, versículos, qué lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo está diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermana Yeveni, habíamos tocado el tema del bautismo en agua en las otras clases, recuérdeme. No lo habíamos tocado. Ok. ¿Y el bautismo del Espíritu Santo? Tampoco, ese tampoco lo hemos tocado. Interesante, ahí tenemos mucha tela donde cortar. Así que, hermano Freddy y hermana Yeveni, si ven ahí a los otros hermanos que saben participar en las clases y tienen la posibilidad de subir, suban. Saludos a todos los hermanos, bendiciones. Estamos conectados a la congregación del pastor Efimio y la idea de esta clase es que se dieran por acá porque es más fácil después compartirla. Bajar las clases, compartirlas y subirlas. ¿Pudieron bajar las clases bien, hermana, la clase anterior y compartirla a los hermanos? Pues sí, los hermanos lo que Ay, disculpe, le cancelé el teléfono. Ahí es, actívenlo.
Active el micrófono. Ah, sí, los hermanos pudieron ver la clase. No sé si descargarla. Bueno, el hermano Freddy la descargó. La descargó y la subió por el WhatsApp hoy. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí, yo no la pude subir. No sé por qué problema, pero no me permitía la aplicación subirlo directo. Así que bueno, yo esta noche borro ese archivo y subo el archivo de esta clase mañana. Así que mañana va a estar ya disponible. Así que bueno, abordamos el tema del bautismo. Ay, hay mucho donde cortar. Dicho de paso, han habido algunos debates interesantes sobre el punto. Pero esto le va a ayudar a todos a entender lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a Juan capítulo 3. Verso 5. ¿Estás seguro que este texto no lo vimos, hermana Javenir? Me parece que sí lo vimos. ¿O me equivoco? El texto creo que como tal, creo que sí, pero el tema en general, o sea, tipo del bautismo y del bautismo del Ok. Espíritu Santo, no. Pero No, ok. este texto sí lo habíamos visto. Sí lo hemos visto. Ok, excelente. Entonces vamos a partir con el siguiente texto que plantea una controversia, que es Mateo capítulo 28, verso 19. Si tiene Biblia, adelante, hermano. Léalo. O lo puede leer ahí mismo en pantalla. A ver si lo pongo para que lo lean. Ahí está. 28:19, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ok. Dice así: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Este versículo para muchas personas es un dolor de cabeza porque muchos dicen, bueno, ese versículo está adulterado. Ajá, ¿y quién dice que eso está adulterado? Pero no hay ningún versículo que diga que el texto que estamos viendo, este está adulterado, en absoluto. No hay evidencia empírica que muestre a alguien la adulteración de dicho pasaje. Así que por lo tanto no existe ninguna evidencia clara de una supuesta adulteración de este pasaje. Dame un minuto. Ahí está. Voy a activar esto por acá. Y déjenme que lo achique y aparezca yo por algún tipo de prácticas ocultas, aparezca de pronto. Pero en fin, no se asusten. Ahí está. Vamos a achicar. Esto lo vamos a achicar un poco. Así aparezco los dos. Esto no estaba diseñado así, pero como TikTok no anda muy bien, parece que dio la chiripiorca. Vamos a hacerlo así. Chiripiorca, qué viejo, ¿no? Se me cayó el carnet, dicen por acá en Chile. Bien. Este pasaje, uno de los ataques más normales. Texto adulterado, dice la gente. ¿Y por qué? Miren, cuando alguien dice que en los manuscritos más antiguos, en los códices más antiguos, que en el original, eso no dice así, bendiciones hermano Emma, no dice así, alerta. Pregunta, ¿cuántos originales tenemos de la Biblia? ¿Cuántos documentos originales tenemos de la Biblia? Creo que Bueno, no tenemos Freddy, ninguno. Solamente hay qué copias de interesante. copias. Mire qué instruida la hermana Jevenive. No sabía que sabía. Correcto, la respuesta, como dice la hermana, es cero. Existe cero original. Así que cuando alguien te dice los originales, dice, no, hermano, no se equivoque. No hay nada de originales. No hay ni uno solo. O sea, no existen originales. Ok. Lo que tenemos son copias, un grupo de copias que están entre el siglo II hasta más o menos siglo VII. En la crítica se dicen, los críticos, el texto crítico desde el siglo V hasta el siglo II y el texto mayoritario desde el siglo VI hasta el siglo VIII. Yo no me adhiero a esa nomenclatura. No. Yo no me afilio a esa mención tradicional. Y explico por qué. Para mí, mayoritario es todo. Es este pequeño grupo de manuscritos
que son el texto crítico más el texto mayoritario, para mí este es el texto general. O sea, es todo lo que tenemos como evidencia de la escritura. Y de esto nosotros debemos concluir y sacar lo mejor que Dios nos guíe. Entonces, en base a eso, Mateo 28, 19, no existe ninguna evidencia ni de mutilación, ni de adulteración, ni de ausencia, ni de nada de eso. O sea, empíricamente, como punto número uno, no existe evidencia de que este pasaje nosotros lo tengamos adulterado, arrancado, cambiado, modificado, ausente, variante. No existen. Tampoco está interpolado. Explico. Ausente. El fenómeno de ausente es que no existen manuscritos más antiguos, pero en los más tardíos sí. Eso no existe. Segundo, de este pasaje no existen variantes. O sea, de un texto fue escrito así, del otro de otra manera. No existen variantes. Interpolaciones. Textos alrededor del versículo que hayan sido injertados dentro de él que corresponden al contexto inmediato. Variantes, o sea, de un texto fue escrito. Ahí está, estoy silenciando los micrófonos para los hermanos que van entrando. Ahí está. Hay un teléfono de hermana Madre que cuesta silenciarlo. Ahí está por la baja señal. Ahí está. Excelente. Bien, por ende, al no tener variante, no tener manuscritos, existe la hipótesis de la paráfrasis. Le explico lo que significa la hipótesis de la paráfrasis. Unos sujetos tardíos, como unos historiadores allá por el siglo IV, este pasaje lo citan de una manera distinta. Eso se llama paráfrasis. Y tienen como 3 o 4 menciones distintas. Eso es porque los escritores no tenían los documentos a mano y de memoria escribían parte, porción o parafraseaban el texto. O sea, no es que uno iba a la librería de Jerusalén y decía, hey, véndame un par de Biblias, sí, véndame Reina Valera y de Jerusalén o no, no existía eso. Por lo tanto, muchas veces hacían menciones de memoria que se incurría en la paráfrasis. Y de estas paráfrasis sale la teoría de la adulteración. No, porque allá un historiador, qué sé yo, pongámosle Flavio Josefo, allá cita ese versículo con una variante textual. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso no entiendes la historia, el contexto de redacción? Bueno, esta paráfrasis implica que este pasaje fue mencionado de manera parcial, de manera total en algunos, pero el mismo escritor, como Eusebio de Cesarea, cita de 4 o 5 maneras distintas el mismo pasaje. Entonces, ¿quiénes utilizan el ataque Mateo 28, 19? Los primeros que utilizan el ataque Mateo 28, 19 son los que son de raíces unicitarias. Alguna persona de raíz unicitaria, raíz hebrea, judaizante, antitrinitario, texto adulterado, texto manipulado, texto ausente, bla, bla, bla. Esto es paja molida. ¿A qué me refiero que es paja molida? No hay evidencia de nada de eso. Mi amigo, cuando descubras algún manuscrito más tardío el que tenemos, y no uno, sino varios manuscritos que respalden tu tesis, podemos empezar a hablar de que lo que tú dices es correcto. Así que punto número 1, el bautismo, claramente, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice este pasaje. ¿Sí? Esto es lo que dice este pasaje. El problema con el bautismo subyace en la redacción de hechos. ¿A qué me refiero con la redacción de hechos? Hermano, No hay problema, hermano. Ahí está. En la redacción del libro de hechos, nosotros tenemos... una preguntita antes que pase ese punto, por favor. Es Sí, que sabe dígame. que justo lo que usted estaba hablando de ese versículo, yo quería aprenderlo, porque no lo Dígame. sabía. Y no alcancé a escuchar un pedacito nomás, que no había evidencia de que estuviera ese versículo cambiado o algo así, ¿no? ¿Me podría decir eso, por favor? Ok, se lo sintetizo. Mateo 28, 19, no existen evidencias empíricas, o sea, nos referimos a manuscritos entre el siglo II hasta el siglo VIII, como copias de copias de copias, donde esté mutilado, adulterado, hayan variantes, hayan interpolaciones, añadiduras o ausencias. No existe. En base a eso, ¿Qué son las empíricamente, interpolaciones, hermano?
Perdón, ¿qué son Una, las interpolaciones? una interpolación es un texto en el contexto inmediato que ha sido sacado de un versículo y colocado en otro. No existen interpolaciones de ese tipo. Por ejemplo, una de las interpolaciones más conocidas es el texto de Apocalipsis capítulo 1 en el verso 11. El verso 11 está interpolado. ¿Sí? Esta parte, este versículo tiene interpolaciones. Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. La parte Alfa y Omega está interpolado del texto 8. O sea, esto se arrancó de acá y se puso acá. No existe en el verso 11 eso. ¿Entiendes? Es una interpolación. Ah, ok. Que, Ya, ¿para qué, gracias. ¿Cómo nacieron las interpolaciones? Las interpolaciones por las traducciones quisieron darle contexto. Y la idea del contexto es, bueno, interpolaron la idea para entender que está hablando del mismo sujeto. A veces las interpolaciones acertaban y otras no. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, desde el capítulo 2, desde el primer grupo de bautizados, siendo por allá, por el verso 38, donde dice Pedro arrepentidos y bautizados, del primer bautismo masivo que ocurre en este pasaje, no tenemos ninguna evidencia en todo el libro de Hechos que se hayan bautizado personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como igual, no existe ninguna evidencia de una persona bautizada en el nombre de Jesús. Y alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que no hay persona bautizada en el nombre de Jesús? Si acá el versículo 38 bautizaba el nombre de Jesús. Un momento, pongamos un stop. Regla básica de comprensión lectora. Destinatarios, anoten eso. Regla básica de comprensión lectora. Emisor y destinatario. Pregunta. ¿Quién es el emisor del versículo 28? Estas son normas básicas de comunicación. Estos enseñan comunicación básica. ¿Listo? ¿Quién es Jesús. Correcto. Anoten. Emisor, Jesús. ¿Quién es el receptor del mensaje? Los apóstoles. Correcto. No solo los apóstoles, sino que sus discípulos. ¿Dónde ¿Sí? está leyendo, hermano? Disculpe. Mateo 28, 19. Ahí está en pantalla. Gracias. Si mira acá al lado está en pantalla. Por ahí se ve. Voy a agrandar un poquito esto, ahí está, para que se vea bien. Entonces, el receptor son discípulos. Pregunta, ¿los discípulos son bautizantes o bautismantes? ¿Comprenden la diferencia? Se lo hago más simple. ¿Los discípulos son personas que van a ir a bautizar o se van a bautizar? ¿Qué son los discípulos? Van a ir a bautizar. Es una comisión. Van a ir. Correcto, son personas que van a ir a bautizar. No son personas que se van a bautizar. Por lo tanto, el destinatario son discípulos que van a ir a bautizar. Y quiero que coloquen en grande. Son personas que van a ir a bautizar. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ahora vámonos a Hechos. Hechos capítulo 2, verso 38. Me pica la garganta todavía, no se me ha ido. No sé qué es, hermano. Si alguno tiene algún don especial, úselo sobre mi vida en este momento. Yo lo recibiré con mucho amor y cariño. ¿Alguno tiene sanidad de tos? Ore. Bien. Hechos 2:38. ¿Quién es el emisor de este versículo? Pedro. Sí, hermano, sabemos que es Pedro. Sin duda. Pero Pedro, ¿es una persona que se va a bautizar o va a bautizar? Va a bautizar. Va a bautizar, correcto. Va a bautizar, correcto. Y los receptores son personas que van a bautizar o se van a bautizar. Se van a. Se van a. Bien. Excelente. Es el mismo
Es el mismo contexto Hechos 2:38, que lo estamos viendo acá. Se lo pongo en grande. Es lo mismo Hechos 2:38 que lo que veíamos recién en Mateo, capítulo 28, verso 19. Ahí pongo el 19 y acá abajo, déjenme que corra esto hasta el 38. Ahí tenemos los dos pasajes en paralelo, ¿sí? Pregunto, ¿es lo mismo lo que tenemos acá arriba que lo que tenemos acá abajo? ¿Es lo mismo? Pregunto, ¿es lo mismo? ¿Es la misma construcción gramatical o es distinta? En Mateo Jesús ordena a los discípulos que bauticen, y en Hechos Pedro les invita a bautizarse. O cumple el No, mandato. seamos más técnicos, más analíticos. Analicemos mejor el versículo. Jesucristo envía a bautizar, mientras Pedro invita a. O sea, yo te invito y el otro te envía. ¿Entiendes la diferencia? Mateo te envía, Pedro invita. ¿Son iguales las construcciones gramaticales o son distintas? Son distintas. Son diferentes. Distintas, creo yo. Porque uno es un imperativo. Lo que Jesús hace es imperativo. Ok. Pero más allá de eso, Y el más allá de eso, en los dos textos envían. ¿Los dos textos envían? no, Jesús da la gran comisión. Bien, entonces solo uno de ellos envía, el otro envía o invita. Invita, o sea, está obedeciendo la comisión. No, invitar no es obedecer, son dos cosas distintas. Me refiero a que Pedro estaba obedeciendo realizar la gran comisión. No, A eso me refiero. el texto no dice que está obedeciendo, el texto está invitando. No, Lo que está haciendo- claro, lo implicamos, pero sí, está no, invitando él. está invitando, mientras Jesucristo está enviando. Sí, comisionando. Pregunta, ¿cuál de las dos es comisión? ¿El que envía o el que invita? El que envía. El que envía. ¿Es Hechos 2:38 una ordenanza de enviar a bautizar? No, Correcto. Es una invitación ¿de qué cosa? a realizar el acto de bautismo. De Correcto. someterse al bautismo, por decirlo. Exactamente. Gustavo Treyes, ¿quiénes son esos? Bien. Entonces, claramente, preguntas, ¿cuántos textos como Mateo 28:19 encontramos en todo el libro de Hechos? Me refiero, ¿cuántos textos en el libro de Hechos encontramos discípulos enviando a bautizar? No hay. Es una ordenanza directa de Cristo. Correcto. En el libro de Hechos no hay ninguna ordenanza de que los discípulos envíen a otros discípulos o envíen a otras personas a bautizar a alguien. Ninguna. Solamente hay ordenanzas de que las personas se bauticen. Los analizamos. Esto es importante porque la única ordenanza en la Biblia donde se envía a bautizar es una sola, Mateo 28:19. Pregunta, ¿se puede hacer doctrina de un solo versículo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se puede hacer siempre y cuando sea una orden muy fundamental y muy explícita. Pero se puede hacer doctrina, una enseñanza, pero que no tiene ese, vamos a decir, ese dogma estricto, inflexible, ¿no?
porque allí nos conseguimos un dilema, el dilema de que primero es una orden directa de Jesús, y es delicado, ¿no? Meterse con una orden directa. Entonces, un solo testimonio nos deja cierta dificultad, pero creo que no se debe de hacer demasiado rígido, no sé, mi opinión. Ok, bendiciones, Pastor Epimio. El resto de hermanos, ¿se puede hacer doctrina de un solo versículo? No, no se puede. Ok. La hermana Karen dice que no. Hermana Yevenides, ¿se puede hacer doctrina de un solo versículo? No, pero aquí está hablando Cristo directamente. So. No sé, no sé. Hermana Ingrid, ¿se puede hacer doctrina de un solo versículo? Lo que está ahí en línea. Dice. No, el no, por ahí lo que están escribiendo. Escriban. ¿Es espurio? No, no es espurio. Bien, vamos a resolver esto. ¿En qué? Sí, adelante. Yo considero que se puede hacer doctrina siempre y cuando haya sido Jesús, porque el fundamento de la doctrina es Jesús. Y si Jesús lo dice, se puede convertir en una doctrina solo Jesús, no los apóstoles ni los discípulos. Ya cuando son los apóstoles y los discípulos, allí creo que sí, no se debería o no se podría hacer una doctrina. Okay. No sé Bien. si estoy equivocada. Vamos a responder la pregunta. ¿Qué parte de la Biblia, qué escritor bíblico dijo que no se hace doctrina de un solo versículo? ¿Lo recuerdan? No. No, no es una norma bíblica. Es una norma, una regla, entre comillas, creada dentro de la hermenéutica misma. El Sí. hecho de que alguien cree una norma o una regla hermenéutica, ¿esa debe respetarse porque sí, porque alguien lo dijo? Es una postura. Es una postura. Pero en la realidad no existe dentro del documento bíblico alguien que diga que determinada porción o Exacto. determinado pasaje Ajá, no se deba hacer doctrina. Por es ejemplo, verdad. ¿cuántos textos bíblicos hay donde la Biblia diga que la mujer le pisaría la simiente a la serpiente? 1. Génesis 3:15. ¿No hay otro? Y podríamos contar, ¿eh? O sea, estoy mostrando un par de ejemplos. El bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es otro punto más. Entonces, esa regla es inviable siempre y cuando se den algunos factores importantes. Anotemos los factores. Número 1, no haya otra porción de la Biblia donde no haya otra porción de la Biblia que rectifique o que se presente como una excepción. Existen las excepciones que generalmente contan de un solo versículo a la regla, y tenemos la regla, y generalmente las excepciones están cargadas siempre por un solo ejemplo, un solo hecho, que son las excepciones generalmente. Por ejemplo, ¿Cristo pagó por todos los pecados en la cruz, según la Biblia? Sí. Correcto. Pero hay un pecado que no tiene perdón. Bueno, no hay uno, hay 3 pecados que la Biblia se pueden considerar como excepciones. Claro. Entonces, las excepciones están detalladas dentro del mismo marco. ¿Se entiende, no? Entonces, veamos alguna excepción. La excepción es el pecado. Cristo pagó por todos los pecados, y si Cristo pagó por todos nuestros pecados y cargó todos los pecados en la cruz. Pero en el desarrollo bíblico vemos que esa regla tiene excepciones. La blasfemia contra el Espíritu Santo, la marca de la bestia y pisotar la sangre del cordero. Obviamente son 3 claras excepciones. En el tema del bautismo, no hay ningún versículo que contradiga el tema del bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, dicho de paso, en el libro de Hechos,
no hay ningún ejemplo práctico de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, no hay ninguna persona enviando a bautizar a otra persona en el nombre de Jesús. ¿Cuántos bautismos registrados y documentados encontramos en la Biblia? Pregunta. ¿Cuántas personas fueron bautizadas? Y tenemos todo el relato de qué fue lo que ocurrió. ¿Cuántas hay? ¿Cómo, profe? ¿Cuántos relatos detallados de todo el proceso de bautismo se encuentran en la Biblia? No existe, Jesús y el etíope, ¿no? no existe relato de los detalles de cómo se bautizaron las personas. No existe. O sea, no existe una ceremonia donde digan y bajaron a las aguas y el hermano fulano de tal lo bautizó y lo sumergió en el agua. No existe eso. Hecho 8. Exacto. Sí, lo menciona. Se Eunucos, menciona que se bautizaron nomás. sí, que salen del agua y eso. Hechos 8 lo menciona. Correcto. No, ahí no se Hechos menciona. 10. No hay un relato detallado. ¿Saben cuántos bautismos detallados hay en la Biblia? 1. Solo el de Jesús. Nada más. Es Nada el más. único bautismo que se encuentra detallado en Sí. la Biblia. Y en el bautismo de Jesús tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Espíritu en la Santo. escena, Sí. escena bautismal. Claro. Por El eso, Padre hablando, el Espíritu en la correcto. paloma y el Hijo. Ahora, vámonos al texto. En Hechos 2:38, sí, es uno de los pasajes. El otro de los pasajes lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos 19, en los primeros versículos, donde los discípulos reciben el Espíritu Santo y se les pregunta si fueron bautizados. Ellos dicen que fueron bautizados en el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. Pablo les responde que Juan bautizó en arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que venía después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Esta frase de Hechos 19:5 implica que estas personas se bautizaban invocando el nombre. ¿De dónde sale esta conclusión? Un relato de un bautismo es la conversión de Pablo. Cuando Pablo relata su conversión, automáticamente él hace relato a Ananías y Ananías le dice, Pablo, que te detiene ahora, y le dice, bautízate invocando tu nombre. Déjeme que busque el pasaje, siempre se me olvida el texto. Era 22:16, ahí estaba. Era el capítulo anterior. Ahora pues, vamos a la conversión, dijo. Pedro es convertido, se acerca a Ananías y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Pablo contando su encuentro con Ananías. Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres y a todos los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate, bautízate. Fíjese que acá la orden es que se bautice. Lava tus pecados. ¿De qué manera? Invocando su nombre. Pregunta. Ananías, ¿a quién le dice que tiene que invocar el nombre de Jesucristo? ¿A quién le está diciendo? ¿A Pablo? A Pablo. Correcto. ¿Por qué Ananías exige que para el bautismo Pablo invoque su nombre? Porque era judío. Y tenía No, que hay algo más reconocer a explícito. Jesús. Ok, por ahí vamos, por ahí va. ¿Y dónde está hecho? Eso está en Romanos, capítulo
10, verso 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, invoca su nombre, y creyeres en tu corazón que Dios levanta a los muertos, serás salvo. Con el corazón debes creer para justicia, pero con la boca confesar para salvación. Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Jesús, obviamente, porque no hay Será diferencia salvo. entre judío y griego, correcto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que está haciendo Ananías es pidiendo el requisito mínimo de bautismo. ¿Cuál es el requisito mínimo para bautizar a alguien? Reconocer la salvación en Cristo. Correcto. Entonces, así, de esta manera, lo que Ananías le está diciendo, bautízate invocando su nombre. ¿Qué significa? Ingresa a las aguas invocando su nombre. ¿Quién invoca el nombre de Jesucristo? Pablo debía invocar el nombre de Jesucristo. Correcto. Para que Ananías pueda hacer qué cosa, según Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizarlo. Correcto. Para que le fueran borrados sus pecados. No, particularmente no es para que fueran borrados los pecados, sino para que fuera bautizado. Explico. Supongamos que estamos acá en un lugar público y les predico el evangelio. Y yo en este momento le digo, hermanos, vengan a las aguas, bautícense invocando su nombre. ¿Qué significa? Ingresen a las aguas invocando el nombre de Jesucristo. Yo les terminé de predicar el evangelio, ustedes ingresan a las aguas. Como veo que están invocando el nombre de Jesucristo al ingresar a las aguas, yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veo que confesaron a Cristo, sé que son salvos, requisito básico, y yo hago la comisión como me fue dada. Pero yo, para invitar a las personas a bautizar, tengo que decirles que estas personas tienen que invocar el nombre de Jesucristo. Cuando Y deben entender por qué tienen que invocarlo, porque si no entienden claro, que la cruz eso, no pueden bautizarse. claro, eso es proceso, pero ahora hay algo distinto en el contexto bíblico a nuestros contextos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el contexto bíblico las personas recibían el evangelio e inmediatamente se bautizaban. Eso hoy en la práctica, muy pocas misiones hacen así. Hoy en la práctica solo predican el evangelio, les enseñan las cosas y después, cuando más o menos se calcula que ya saben un poquito, recién ahí los bautizan. O sea, Claro. en la práctica actual de la iglesia nadie anda bautizando automáticamente. Primero, porque a veces no se puede. Segundo, porque el bautismo no es un elemento de salvación. Es un elemento solamente de confesión. Es un elemento de que nosotros podemos ver de que sí, el hermano está avanzando en la fe. Y eso lo confirma Pablo en la práctica paulina. Vámonos a la primera de los Corintios, capítulo 3. Lo dice. ¿Dónde está? Ya, 60. En un minuto. En la primera, sí, la primera de Corintios. Primero los Corintios. En el capítulo 1 estaba. Me equivoqué. Pablo dice: doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Además, no sé si he bautizado a ningún otro. Bueno, Pablo no se acuerda que bautizó a varias personas según en Hechos capítulo 19. No es importante. Pero Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pregunta, ¿por qué para Pablo bautizar no es la máxima prioridad? ¿No fue comisionado directamente por Cristo? No. No necesariamente. La comisión de Cristo es para todos los Llegaban a la discípulos. cruz de Cristo. Correcto, contexto. Sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabras
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Se me apagó el teléfono. Bueno, si me quedé congelado es porque el teléfono se me acabó la batería, no me di cuenta. No es relevante, como siempre digo, mi cara no es muy pedagógica que digamos, así que no se preocupe. No se pierden de mucho. De que en un minuto se ríe el hermano. ¿Quién se rió ahí? Perdónalo, señor. ¿Cómo está, hermano Constantín? Bueno, sí, en realidad, hermano, sí, el tema del bautismo no es para el perdón de los pecados. Entonces, el apóstol Pablo, si él venía a reconocer la cruz de Cristo, que ahí estaba el perdón de los pecados, en el sacrificio de Cristo, Amén. no en el rito Amén. como tal. Amén. Entonces, para Pablo, según Efesios capítulo 2, verso 9, alguien tiene el micrófono prendido, ahí está. Según Efesios capítulo 2, verso 9, ¿por qué no es necesario para Pablo el tema del bautismo? Para la salvación. ¿Por qué para la salvación, Pablo, el bautismo no es relevante? Porque es un acto donde, bueno, que todos lo ven, se puede prestar para querer dar una impresión de buen testimonio, siendo que no es eso lo que te salva. No, porque si el bautismo fuera imperante para la salvación, Pablo no podría citar Efesios 2.9. ¿Quién lo lee? No por No obra. por obras, dice Efesios 2:9, ¿lo leo? Correcto, léalo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pregunta, ¿el bautismo en agua es o no es una obra? Es una obra, Sí. Si el bautismo en producto de agua... la fe. Correcto, pero si el bautismo en agua salvara, ¿Pablo se estaría contradiciendo, sí o no? Claro, pero no es lo que salva el bautismo. El bautismo es la muestra de que has creído en Cristo, que es la salvación. Correcto, el bautismo es la muestra de que eres salvo nada más. Es un paso de fe, como tantos más que damos, Claro, como congregarnos, leer la Biblia, cambiar nuestra claro, vida, pedir perdón y todo lo demás. claro. El bautismo es eso. Por eso Pablo, en el pasaje de Corintios, él dice que él no fue enviado a bautizar. Pero ¿por qué? Vamos a Mateo, capítulo 28, verso 19, pregunta, ¿Cristo envió a bautizar, sí o no? Sí, Sí. Bien. ¿Quién me explica? Que alguien lo solucione. Adelante. Jesús mandó a bautizar y Pablo tenía que primero llevarnos a Cristo, porque si no entendemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿de qué sirve bautizarse? Si no entendemos que el bautismo significa morir, y lo que hizo Jesús fue morir por nosotros y para darnos una nueva naturaleza. Entonces, Pero si no vuelvo a hacer entiendo lo que Cristo hizo en la cruz, pero pregunta, cruz, ¿envió Cristo a bautizar? sí, ¿Y? Me copia, varón. Le copio. Es que el primer requisito antes de bautizar es hacer discípulo. El requisito más importante para Jesús fue Amén. hacer discípulo. Por consecuencia, Amén. cuando ya tiene el conocimiento, como sucede aquí en Venezuela, mi hermano, permíteme extenderme un poquito, cuando uno recibe aquí en Venezuela, hay por costumbre en las iglesias, le dan una instrucción primero, un periodo prudencial, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que tenga un conocimiento, le dan los primeros pasos, las primeras letras de la Biblia, las doctrinas, y posteriormente es bautizado. claro. Pero lo más importante para Jesús era que hiciera Pero la discípulos. pregunta es clave. La pregunta es esta. ¿Cómo alguien se hace discípulo? Pregunta sencilla. ¿Cómo alguien Tiene se que hace haber, discípulo? tiene que haber alguien que le enseñe, que lo Claro. lo Ok. guíe. Y Pero eso es el lo que hacía requisito Pablo. básico para ser discípulo. ¿Cuál es el requisito básico para ser discípulo? Creer en Jesucristo. Leer. ¿Puedo un segundito? Adelante. La obra Claro, de cruz, la obra de la cruz, pues.
Por eso, hermano, yo decía adelante que si no entiendes primero lo que hizo Jesús en la cruz, no te puedes bautizar. Y para eso, Correcto. como usted bien dice, tiene que haber discipulado, tiene que haber alguien que te instruya, un maestro, tiene que haber alguien que te guíe, que te enseñe. Pero no necesariamente, porque cuando Jesucristo se bautizó en ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba y no había entre medio una charla. El que creía se bautizaba. En Juan, perdón, Es en que en ese Lucas, tiempo el bautismo no era como el bautismo de Pablo. O sea, claro, perdón, no en era como el Lucas, bautismo de los discípulos. El bautismo era solamente arrepentirse y se acabó, porque no había remisión de pecado, si no era en ese tiempo, no había cordero como que Jesús el cordero nuestro. Antes era un Pero, animalito que se pero, sacrificaba, pero pero Dios se... vamos por parte. Pero vamos por parte. Mira, ahí voy a hacer 3 preguntas. Primero, ¿a quién vio Jesucristo en Mateo 28:19? ¿A quién vio Jesucristo? ¿Cómo se hace aquello que envió Jesucristo? ¿Cómo continúa aquello que envió Jesucristo? ¿Y cómo culmina aquello que envió Jesucristo? Hay 3 preguntas. Ahí, para que todos puedan participar. en Juan 1:40 perdón, Bien, hermana Yevenibe. ¿A quién vio Jesucristo? ¿A quién envió? Es la pregunta. ¿A qué envió? ¿A qué envió? A hacer discípulos y luego a bautizarlos, pero a ser discípulos. Ok. Ahora la pregunta sería, ¿cómo usted hace discípulo a alguien? Predicándoles, predicando el evangelio. Ok. ¿Puede ser discípulo y ser bautizado si no ha creído? No, primero hay que creer. Ok. En el contexto de estos versículos, hermano Freddy, voy a enviar ahí al hermano Freddy. A ver dónde está el hermano Freddy. Es que estoy en la versión de... En la versión acá. Hermano Freddy, pregunta. Pregunta para usted, hermano Freddy. Active su micrófono por ahí. Hermano pero voy a Freddy. usar mi cerebro lo que más pueda. Ok, me va. Hermano ¿Me Freddy. escucha? Sí, sí, le escucho. En Mateo 28:19 Jesucristo envía a ser discípulos, según la hermana Yevenibe, y se hace discípulo que una persona crea. Pregunta. Si esa persona no cree, ¿es válido que usted la bautice y la haga discípula? ¿Sirve de algo? No. Ok. O sea, si usted bautiza a una persona sin que haya creído, ¿puede ser salva? No, porque no está creyendo, porque no cree. Ok, excelente. El mandato es ser discípulo. Y el discipulado es un creyente. Tanto Muy el que bien. discipula, obviamente, y el discipulado. Excelente. Hermano Félix, en los contextos de Mateo 28, en los paralelos, por ejemplo, tenemos Marco 16 en sus últimos versículos, tenemos Lucas capítulo 24 en sus últimos versículos y tenemos Juan en el último capítulo en sus últimos versículos. Partamos del 20, que ahí estamos viendo el resumen. Pregunta, ¿a quién vio Jesucristo en los contextos y paralelos a Mateo 28:19, hermano? ¿A quién vio Jesucristo? A sus discípulos, a los apóstoles, No, ¿a qué? ¿A qué los porque envió? a ser discípulos. No, en los paralelos, ¿a qué le envió? Lo que pasa es que no lo tengo a la mano. Lucas 24, leamos lo último. Ya, Lucas 24. Correcto. Hermana Maide, se le acabó el tiempo al hermano. ¿A qué vio Jesucristo en Lucas 24 a todos los discípulos? 24:47 del 46:47. ¿A quién vio? Si lee la Biblia y habla, nadie la va a escuchar. Tiene que estar activando la maca. Exacto. Se cayó la hermana Yevenibe.
O sea que la hermana Maide, nadie la estamos escuchando, hermana Maide. ¿Se está hablando? Tiene que activar su micrófono. Bueno, no está. Vamos a dejar que pase el tiempo para ir al siguiente hermano. Ahora le toca al hermano... ¿Quién es? No sé si es Karen o Alex. En otro pasaje que no sé si es de Lucas, porque yo no estoy como muy lenta en este momento, pero él dice, por tanto, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Entonces, no sé Correcto. si sí, hace referencia a Lucas, ¿verdad? Primero tenían que ir y predicar el evangelio, es decir, primero tenían que predicar las buenas nuevas de salvación y allí iban a Ok. discipular y luego venía el bautismo. Amén. Ese es el orden lógico de evento. Ajá. Pregunta. Excelente, hermana, excelente. Ahora, hermana Ingrid, en Romanos 10, ¿cuál es el orden lógico planteado en Romanos 10 entre el verso 14 y el verso 17 de sucesos? Romanos 10 del 14 al 17. ¿Cuál es el orden de eventos para que esto ocurra? Lo que la hermana mencionó. Resto, hermano, si no responde la hermana, lo puede responder el siguiente. ¿Ahí la está escuchando, hermana? Sí, tiene que estar con la cámara prendida. Ok, ya no va a alcanzar. Hermano Alexis. Pero entre el Sí, de verso hecho, 14 y el 17, ¿cuál es el orden de factores? era Romanos 10, dijo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la No, palabra de Dios. Romanos 10 del 14 al 17. Romanos 10 del 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no El orden todos obedecieron sería, al Evangelio. el orden sería entonces, Invocar primero, en el cual han creído. que ahí falta algo a eso. ¿Cómo van a invocar primero? Si no hay nadie que les predique, primero hay que predicar para que Amén. luego se invoque el nombre de Cristo. Amén. Siervo de Dios. Continúe con el orden donde lo dejó el hermano Alexis. ¿Cómo continúa ese orden? ¿Qué le faltó al hermano Alexis antes de que se predique? Active el micrófono ahí, le voy a activar el micrófono ahí. Hermano siervo de Dios. Aló, hermano. Aló, hermano, le escucho. ¿Qué le faltó al hermano mencionar en el orden de factores? Invocarán, o sea, invocar el No, en el falta cual han algo. creído. Lo más básico, lo más esencial. Obedecer el evangelio. Antes de eso. Vamos acá. Ahí Dice, ya, es que no lo tengo en la mano, hermano, en este momento. dice, ¿y cómo ¿Cómo creerán si nadie les predicarán? predica? Predicar primero. No, antes Primero de predicar. predican. No, falta Enviar. algo. Primero son enviados, luego predican, Exacto. luego las personas oyen, luego de Y que después oyen creer. creen y por último invocarán el nombre del Señor. Serán Amén. bautizados. Amén, amén, amén. El orden es ser enviado, predicar, que eso les provea la fe por causa del mensaje, que crean y se conviertan. Gloria a Dios. Ese proceso. Y ahí ese proceso no necesita de agua. No estamos diciendo que no se tiene que bautizar a la persona. No requiere de agua, ni requiere del bautismo del Espíritu Santo para salvación. Los actos como bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo son procesos posteriores a alguien que ya es salvo. Amén.
Claro, volvemos a Lucas 24:47. Amén. Amén. Volvamos. Adelante, hermano. Léalo. Bueno, me salté. Lucas 24. Lucas 24, 46, 47. Sí. Ahí está. Lo tiene en pantalla. Hermano. Entonces esta es la gran comisión, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y como una persona en su nombre se arrepiente, según Romanos 10, Tiene que invocar el nombre correcto, de Jesús. correcto. Y por eso, cuando recién leíamos Hechos, está el texto de Hechos que recién leíamos. Hechos, Y capítulo puedo- 20, creo, donde se le dice a Pedro, invoca tu nombre, invoca su nombre. Eso está en el texto de Hechos. Hechos, capítulo 21, si no me equivoco. Donde dice, ¿qué te detiene? Que me Hechos pasé. 22. ¿Era el 21 o el 21? ¿21 cuánto? 22:16. ¿Era el 22-16 o el 21? Acá está, No, 22-16. 22. Ahí está, 22-16. Entonces, Pablo necesitaba invocar el nombre de Cristo para que Ananías pudiese cumplir, la comisión de Mateo, capítulo 28, verso 19. Jamás la Biblia ha estado en conflicto. Entonces, Hermano, la ¿y idea puede de que se buscar, tiene... Sí, puede buscar primera de Pedro 3:21? Porque ahí como que redondea la idea de que el bautismo no es inherente para la salvación. sí. Porque dice que el Ahora cuando bautismo, no dice quitando las inmundicias, de la carne, no sino quitando las aspiración a buena inmundicias de la carne. conciencia hacia Dios. Esta frase, la última, no quitando la carne, sino una aspiración de buena conciencia, es nuestra obediencia manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es obediencia, benignidad, paz, gozo, amor y demás. Y ahí está. Es lo mismo que había dicho Pablo, en Efesios 2:10. Somos creados en Cristo Jesús, hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La escritura que se nos ha revelado son obras que Dios preparó, buenas obras, como el bautismo es una buena obra que Dios preparó para nosotros para que anduviésemos en ella. La practicáramos simplemente. Pero esto no es un acto salvífico, sino es un acto para gente salva. Veamos una persona bautizada y que no se salvó, evidencia de que el bautismo no salva. Simón el Mago, siendo creyente, en el texto histórico, se dice, creyó también Simón. Pero que el Felipe haya creído, ¿sí?, no significa que él, o sea, haya confesado con sus labios como Señor y Salvador a Jesucristo, sino que una confesión de labios sin creer. ¿A qué me refiero? Vamos al pasaje. Hermano, disculpe una cosita. Es que sabe que mueve tanto la imagen que me pierdo. Ahí está. Hechos 8:13. Dice, en Samaria Felipe va y predica. Simón el Mago cree, escucha el mensaje. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Según el pasaje, creyó y se bautizó. Esto lo escribe Lucas. Pero después vemos unos versículos posteriormente que vienen Pedro y Juan a Samaria
y ponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y Simón le dice, cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, él ofreció dinero. Dice, bueno, ¿cuánto pago yo para recibir aquello? Si es para todo, no tengo que pagar nada. Eso nos dice que la respuesta de los discípulos dijo, dame también de este poder para que cualquiera quiera que yo le pusiese las manos, él también reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Pregunta, ¿una persona salva se le puede decir eso en Romanos, según Hechos 8:21? Ahí la embarró, por eso lo retaron. O sea, Dice, es mucho más que retarlo. Sí, Es fue, una condenación. bueno, claro, fue condenado. en una condenación le dijo, no le dijo nada, le dijo cómo estaba. Tú no tienes nada que ver en esto, le dijo. Porque tu Tienes parte corazón, ni suerte en este asunto. Claro. correcto, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete. No es lo mismo decir Jesucristo, recibo a Jesucristo como Señor de los labios para afuera, que creer en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia entre creer y creer? Bueno, yo he predicado a mucha gente y mucha gente ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, pregúnteme, ¿cuánta de todos esos miles de gente ha caminado en el Evangelio? Bueno, yo le diré, no todos. Hubiese sido genial que todos, pero no todos. Lo que nos lleva a Pedro. Hechos, capítulo 2. Predica un discurso. Y dice, en el pasaje, que se convirtieron un montón de personas. ¿Recuerdan el número? 5.000. ¿Cómo 5.000? ¿Cómo 5.000? Pregunta. ¿Los 5.000 habrán nacido de nuevo? No, como 3.000. Como 3.000, dice. ¿Quién sabe? 3.000 personas. Primero fueron Pregunta. 3.000, después fueron 5.000. Correcto. Pregunta. ¿Los 3.000 se habrán convertido? No, No. no. Que dice Aquí que no. recibieron la palabra y fueron bautizados. De ahí a ser convertidos es otra cosa. Hay otra cosa, Aquí correcto. estaba Lo la que- parábola del sembrador. Correcto. Acá tenemos una descripción general del evento, pero no tenemos un detalle si en realidad esos 3.000, esperemos que los 3.000 se hayan convertido. Oh, sería genial, gloria a Dios. En la segunda predicación, el capítulo 3, si no me equivoco, donde predica, y creo que tenemos lo que decía la hermana, como 5.000 se convirtieron, ¿no? Y listo, Si es acá en el 5 o en el 6, hermanos, donde sale el número de los 5.000. ¿En el 3 o en el 4? No Pero del recuerdo. concilio. Bueno, en un otro versículo se menciona los 5.000. Sí. Bueno, también es un texto general, o sea, hace Lucas una descripción general de lo que ocurrió. Ahora, yo he estado y he predicado y han habido cientos de personas que han hecho la oración y han creído en Cristo. Es lo que nosotros vemos. Miren, le comento un caso particular. Y tuve que ir a Buenos Aires, Argentina. Venía de regreso, pasaba por Córdoba. Y de regreso en Córdoba encontramos a un jovencito. A este jovencito le predicamos el Evangelio y le digo, mira, si lo que hoy hiciste es verdadero, yo me doy cuenta con el tiempo tú permaneciste en la fe. Y si lo que hoy hiciste fue de los labios para afuera, pues yo no puedo ver tu corazón y tampoco tengo un tester de convertidos, y fuiste en verdad convertido, le digo, en realidad, tú significa que eres un hijo de las tinieblas. Le dijo, no, yo no quiero ser hijo de las tinieblas. Al otro día nos reuníamos entre grupo de hermanos a compartir algo y él apareció por ahí y me contaron después con el tiempo los hermanos que este hermano, Ariel, estuvo un tiempo compartiendo y estuvo con ellos. Él tuvo un accidente después de una moto y murió. Pero a ninguno nos cabe la menor duda que este hermano mostró actos y hechos de haber nacido. Hechos 4:4 me dice la hermana. Creo que ahí está.
Muchos que habían creído la palabra Sí, y el número de los ahí varones era 5.000. como 5.000. Ahí está, gracias mi hermana, muchas gracias. Entonces, hermano, punto número 1. ¿El bautismo en agua por sí solo salva? No, Correcto. ¿El bautismo en agua es un acto para salvar o para los salvos? para los salvos. Para los salvos. El bautismo del Van de la Espíritu... mano, yo creo. Van de la mano. En realidad lo puede Pero hacer cualquiera. lo puede hacer No, cualquiera, no, pero no se sabe. solamente... Claro, en realidad el bautismo en agua es un acto para los salvos. ¿El bautismo del Espíritu Santo salva? Nos ayuda, Eh, Es pero para los que ya son salvos. Amén. Amén. Yo, por ejemplo, mm, vivo acá en Chile y tengo beneficios por ser chileno, pero yo no me hago chileno cuando recibo los beneficios. Yo recibo los beneficios porque soy chileno. De igual manera, el cristiano cumple sus ordenanzas y sus deberes porque ya es cristiano, bautizarse y tiene el beneficio de recibir el Espíritu Santo, porque ya es cristiano. Pero yo no, pero una persona no recibe el Espíritu Santo para hacerse cristiano, eso lo hace porque ya es cristiano. Y una persona no se bautiza para ser cristiano, se bautiza porque ya es cristiano. Amén. amén. Hermana apóstol y profeta Yevenibe, ¿qué aprendió en este método Amén. inductivo? ¿Se puede hacer doctrina de un solo versículo, sí o no? Ah, ya va, déjeme revisar las notas. Hermano, ¿puedo hacer una Hay consulta? excepciones. Correcto, correcto. La primera excepción es que no haya otra porción de la palabra que le rectifique y la otra que se... Ah, y la otra que hay ciertas excepciones. Sí. Correcto, correcto, correcto. Hermano, adelante, el hermano Alexis quería hacer una pregunta, adelante. Sí, no, es que tengo una consulta. Lo que pasa es que una vez una persona en la congregación no la quisieron bautizar porque había recibido a Cristo hace unos meses y no tenía buen testimonio desde antes de que llegara a la conversión. Entiendo que la santificación es un paso a paso de toda la vida, entonces no Correcto, debió habérsele negado el bautismo. correcto. La consulta es, ¿un cristiano que no es pastor puede bautizar? ¿Cuántos de los que recibieron... Pregunta, esta es pregunta importante. En Hecho 28, verso 19, ¿a cuántas personas, según el contexto, se le envió a ser discípulo y a bautizar? ¿A cuántos? A todos. A todos los discípulos. ¿Todos eran Entonces, apóstoles? no, Ok, no todos eran apóstoles. pero todos son Claramente, discípulos. pero todos son discípulos. Requisito básico para bautizar, según Mateo 28, ser un... Discípulos. sí, porque Correcto. también recordemos la oración de Jesús cuando ora por sus discípulos, dice, Padre, también te pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Pregunta, ¿los Entonces, discípulos de los apóstoles de Cristo bautizaron después de ser apóstoles o antes de ser apóstoles? Antes. Después de Ajá, ser ajá. apóstoles bautizaron. ¿Seguro? ¿Seguro? Antes. Fue antes. hay dos ¿Seguro? ocasiones. ¿Seguro? Juan capítulo 1. Creo que por allá por el 35. Al siguiente día, Oh otra vez estaba my. Juan y mirando a Jesús que andaba allí le dijo al cordero, oyeron a su discípulo y siguiendo. Entonces Jesús le dijo, rabí, rabí. Entonces, en este llamado de los discípulos, ¿dónde está? Cuando habla con sus discípulos. ¿Dónde está? Déjeme verlo. ¿Dónde está? Disculpe que se me perdió el versículo.
A ver, ¿dónde está? Se me olvidó. Este es el último texto, hermanos. Antes eran bautizados en el nombre de Juan. No, déjeme La encontrar gente se bautizó el en el nombre de versículo. Juan. En el Espere un versículo minuto. 19 en adelante. No, hay un texto de Juan que lo estoy buscando. Creo que es Juan, si no me equivoco. Ah, ya sé cuál puede ser. 1.12. ¿Era el 12? 1.12. A ver si es el 12. No, no es Juan 1.12, hermano. A todos los que la recibieron, a los que creen en su No, nombre, ¿no? No, no. hay un versículo que dice también Jesús bautizaba. Juan bautizaba y también Jesús bautizaba. Y sus discípulos también. Estoy buscando. El 26, creo que Ah, es el el 1.26. 26. El 26, sí. A ver el 26, déjame ver. ¿Cuál le dijo diciendo, yo bautizo en agua? No. No es Juan 1.26. No es otro. Deja ver si lo encuentro. Sí, donde parece que los discípulos bautizaban. Sí. Por último puede ser el 33. 1.33. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. No, tampoco. A ver si es este. Aconteció que el pueblo bautizado. Bautizado. Creo que es Juan 3.22. Ahí está. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también junto a Salim porque allí había muchas aguas que herían. Entonces, este versículo Rodrigo. dice que vino Jesús con ellos y también sus discípulos y también con ellos bautizaba. Este versículo Qué dice que hermoso debe Jesucristo haber sido. bautizaba. Qué hermoso debe haber sido ese momento. Cuando él mismo Déjeme buscar bautizaba. que hay otro. Juan, mi hermano Rodrigo, Juan 4, 1 y 2. Veamos Juan 4, 1 y 2. Correcto. Cuando Jesús, Señor, entendió a los fariseos, había decir Jesús de Nazaret bautiza más que los discípulos de Juan. Entonces Jesús no bautizaba, sino que los discípulos. Claro, Jesucristo en su inicio, obvio que tuvo que ser bautizado, sino ¿cómo alguien va a bautizar si no fue bautizado antes? Pero después ya Jesucristo no bautizó a nadie. Juan 4 dijo, hermano, 4, Juan 2. 4, ¿cuánto? 4.2. 4.2. 2. Después los Aunque discípulos Jesús no bautizaban. bautizaba, sino a sus discípulos. Correcto. Ahora, este contexto es posterior al versículo que recién leíamos. El versículo que recién leíamos era Juan 3.22. Pero son dos historias diferentes. Son dos historias diferentes. Correcto. Son de historias diferentes. Ahora, el tema es el siguiente. Los discípulos, según el texto que recién leíamos, en Juan 4, bautizaron antes o después de ser nombrados apóstoles. Antes. Amén. No, Con eso terminamos, hermanos. Entonces, ¿se necesita ser apóstol o pastor o evangelista o maestro para bautizar? No. 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 Amén. Discípulo. No. Amén. Amén. Hermana Chevenive, ¿nos despide con una oración? Amén, amén. Vamos a orar. Hermana, Te amamos, ¿usted puede Señor. bautizar? Amamos tu palabra. hermana. Antes de orar, hermana. Antes de terminar. ¿Usted puede bautizar? Sí, porque soy discípula de Cristo. Amén. Ahora sí, ore nomás. Amén. Te amamos, Señor. Amamos tu palabra. Amamos tu verdad.
Te damos gracias por las personas que estuvieron aquí presentes. Te damos gracias en gran manera por el profesor Rodrigo, porque es una gran bendición para nuestras vidas y te pedimos que lo bendigas en igual y mayor proporción de la que Él nos bendice, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, confesamos que amamos ser hacedores de tu palabra, no solamente ser oidores de tu palabra. Ayúdanos a poner tu palabra por obra, amado Señor. Te bendecimos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén. Y les pido oración porque estoy en un proyecto de una nueva plataforma. Espero que me tomen las empresas importantes para desarrollarla, que a nosotros los hermanos de la fe nos va a servir mucho. Así que les Amén, pido eso. oración por aquello, hermanos. Un abrazo, bendiciones, que estén bien. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermano. Chao, profe. Chao a todos mis hermanos. Chao. Un Gracias, abrazo grande. bendiciones. Chao.